Esa es la historia de Luis Díaz, el futbolista que emocionó a todo el mundo. El 13 de enero de 1997, en Barrancas, La Guajira, nacía Luis Fernando Díaz Marulanda. Su padre, Luis Manuel Díaz, y su madre, Silenis Marulanda, nacía en el seno de una familia humilde de La Guajira, una zona pobre y árida de Colombia que sufría el abandono estatal. Sufre. El sueño frustrado del papá de Luis Díaz había sido ser futbolista. Por eso, en los ojos de Luis Díaz veía la posibilidad de que su hijo terminara cumpliendo el sueño que él no pudo. Luis Manuel Díaz, apodado como Mané, tenía una escuela de fútbol donde entrenaba niños. Luis Manuel Díaz confiesa que desde muy pequeño notó que el talento de su hijo sobresalía por encima del resto. Por lo tanto, él le exigía muchísimo más. Cuenta la anécdota que incluso en algunos partidos lo dejaba en la banca, pues quería que enfrentara todo tipo de situaciones para que en el futuro se volviera una megaestrella del fútbol. Luis Díaz fue creciendo a punta de carne de cabra que cocinaba Silenis Marulanda. El pequeño Luis Díaz tenía como ídolo a Ronaldinho y soñaba con convertirse en el Ronaldinho colombiano. A muy temprana edad empezó a probarse en equipos de fútbol de Barranquilla, con el apoyo total de su padre Mané Díaz. Pero como dice el dicho, lo que va a ser para uno nunca es para los demás, pues Luis Díaz iba a ser visto por nada más y nada menos que una estrella y leyenda del fútbol colombiano. Carlos Alberto "El Pibe" Valderrama necesitaba formar una selección indígena que representara a Colombia en la Copa América de Chile. Y Luis Díaz, de sangre indígena, tenía todas las posibilidades, por lo que hicieron un partido de exhibición con varios futbolistas indígenas. Cuenta la anécdota que uno de los ayudantes del Pibe Valderrama vio a Luis Díaz y, preocupado por su aspecto tan demacrado, le dijo al pibe: ¿será que este muchacho sí nos aguanta todo un partido? Pero cuando Luis Díaz agarró el balón, todo el mundo se quedó en silencio. Su talento era inexplicable, su habilidad para controlar el balón y la gambeta y la facilidad para deshacerse de sus rivales los dejó sin palabras. Luis Díaz viajó a Chile con la selección Colombia indígena, donde fue figura, hizo 2 goles importantes e incluso portó la cintilla de capitán de dicha selección. Ya desde ahí se veía el futuro tan impresionante que iba a tener este muchacho. Después del torneo, el Pibe Valderrama le recomendó al Junior el fichaje. Y fue cuando el Junior lo fichó y lo mandó a su filial, al Barranquilla Fútbol Club. Corría el año 2016 y Lucho Díaz ya hacía sus primeros pasos en el Barranquilla, pero sería ahí donde conocería a una de las personas más importantes de su vida. Llegaría a su vida Gera Ponce, el amor de su vida y su futura esposa. Cabe resaltar que en ese momento lo que el Guajiro ganaba era increíble. El Guajiro recibía 50.000 pesos mensuales para que comprara sus cosas de aseo, y el equipo Barranquilla le daba el hogar y la comida. Y un 14 de mayo del 2016 sucedería lo que Luis Díaz siempre había soñado. Anotaba su primer gol como profesional en un partido contra el Cúcuta Deportivo. De ahí para adelante el Guajiro descrestaba en sus presentaciones con el Barranquilla, por lo que el Junior de Barranquilla, el equipo de primera división, puso sus ojos sobre él y lo fichó. De ahí para adelante en el Junior de Barranquilla se convirtió en una leyenda, incluso estuvo a puertas de la gloria continental. Luis Díaz ya era puesto como una de las promesas del fútbol colombiano, por lo que el Porto puso sus ojos sobre el futbolista colombiano. El 10 de julio del 2019, el Porto de Portugal hizo oficial su fichaje por más de 7 millones de euros. Luchito pasaría a ganarse 1 millón de euros por temporada. Rápidamente, con su talento, descrestó en el Porto y se hizo titular indiscutible, brillando en varios partidos de la UEFA Champions League. Llegaría a la Copa América 2021 y Lucho Díaz haría una tremenda presentación, que incluso le valió el reconocimiento de Lionel Messi, pues estuvo a punto de eliminar a la selección argentina en las semifinales. Quedó de goleador compartiendo el trofeo con Lionel Messi, llevó a Colombia a obtener el tercer lugar en dicho torneo. Por lo que el 30 de enero del 2022 llegaría a uno de los clubes más importantes de todos los tiempos, el Liverpool de Inglaterra.
a cambio de 45 millones de euros. Pero es aquí donde tenemos que dar un pequeño salto al futuro y viajar al 28 de octubre del 2023. Mientras Luis Díaz se preparaba para un partido de la Premier League, había recibido la trágica noticia de que su padre había sido llevado a la fuerza por un grupo armado. La noticia sacudió al mundo y por supuesto Luis Díaz tuvo días extremadamente difíciles. Diversas fuentes que aún no son confirmadas dicen que presuntamente el futbolista colombiano tuvo que pagar 3,7 millones de dólares a este grupo delincuencial para la libertad de su padre. Y casi 14 días después su padre fue liberado. Como si de una novela se tratase, 7 días después Luis Díaz sería titular en uno de los partidos más importantes de Colombia, contra la selección de Brasil, donde Colombia empezaría perdiendo el partido y Luis Díaz, por más que lo intentaba, no encontraba el camino del gol. Pero llegó el primero y la felicidad de su papá hizo llorar a todo el país. Luego llegó el segundo y la alegría y éxtasis invadió todo el campo de Barranquilla. Colombia le ganaba por primera vez en su historia a Brasil y los 2 goles los anotaba Luis Díaz. La euforia en Colombia se desataba y el Guajiro mandaba el mensaje al mundo por la libertad de todas las personas que han sido privadas de la libertad. Y el mismo papá de Luis Díaz hacía un llamado a la paz en Colombia. La leyenda de Luis Díaz todavía tiene demasiado tiempo por delante, pues aún el futbolista es demasiado joven y tiene mucho talento por dar, pero su historia claramente ya quedó marcada para el fútbol colombiano y el fútbol mundial.